vamos a ir inmediatamente con nuestro panel y vamos a comenzar con precisamente esta historia política de en precario las finanzas de la pava, y una historia muy artificial que lo que recoge esencialmente es lo que tienen los partidos políticos en caja, pero no recoge lo de los PACs ni recoge lo de los comités de los candidatos. Ya tengo ahí a Javier y a Fernando y después a Tony por teléfono. Adelante, Javier. Saludos, Luis, saludos a Tony, a Fernán y obviamente a todo el público que nos está escuchando. Mira, Luis, yo coincido con tu análisis. Cada vez que hacen una nota donde solamente incluyen los recaudos que van al partido como tal, pues evidentemente le falta gran parte de la información, que es lo que va a los candidatos que están proyectados a correr para los puestos más importantes, ciertamente. O sea, tú quieres saber cuánto entonces, si el Partido Nuevo Progresista tiene X cantidad de dinero, pero cuánto entonces está recaudando Pedro Pierluisi, cuánto está recaudando Jennifer González, cuánto está recaudando quizás los líderes de la minoría en el Senado, en la Cámara de Representantes, para tú de verdad tener una buena idea de cómo está viendo el pueblo y ciertamente los estadistas y el PNP a esos candidatos de cara a una elección en el 2024. Igualmente lo quisieras ver cuando se habla de los recaudos del Partido Popular Democrático, quisieras ver los que se proyectan como posibles candidatos, cuánto está recaudando quizás un Charlie Delgado o un Tatito Hernández, etcétera, para tú tener un panorama más claro. Yo les puedo decir que Pedro Pierluisi salió una noticia hace un par de semanas de que tenía más de $1 millón ya en caja. Tiene cerca de 2 millones, me informan acá. Sí, o sea, y eso está ahí, pero eso debería estar en cada nota que sale, donde estamos hablando de los recaudos, debería estar también ese número presente. Y obviamente te puedo asegurar... Tiene cerca de $medio millón. ¿Quién? Jennifer González. Jennifer González, sí. y Jennifer González no ha empezado como tal la parte fuerte de su recaudación, ha dejado eso a un lado en los últimos meses, pero me imagino que comenzará fuerte de cara, ¿verdad?, al año que viene. La realidad es, Luis, que no lo ponen porque los políticos del Partido No Progresista, o sea, Pedro Pierluisi y Jennifer González, tienen una ventaja tan abrumadora sobre cualquier otro candidato posible a la gobernación, sea del Partido Popular Democrático o a la comisaría residente, sea del Partido Popular Democrático, del Partido Independentista Puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana. Tú los puedes juntar a todos los candidatos de esos movimientos y ninguno ha recogido en términos de recaudo lo que ha recogido hasta el momento Pedro Pierluisi y Jennifer González. Y eso es así, y por eso es que no lo ponen. Bueno, y no ponen también... porque no ponen lo que vale en metálico, lo que vale en especie, el apoyo de la prensa, el apoyo al Nuevo Día, el apoyo de Primera Hora, el apoyo de Telemundo, el apoyo del Canal 4, el apoyo de Tele 11. Eso no lo monetizan. Y eso parte... Yo soy de los que creo que en términos de recursos, la izquierda, por cada dólar que tienen los dos partidos políticos, ¿verdad?, el PPD y el PNP, la izquierda tiene por lo menos 5 o 6 más a su disposición en las campañas y en política todos los días. Pero eso es otro cuarto de hora. Fernando. Hola, Luis. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes al público que nos escucha, a Tony, que espero que se nos una pronto. Te escuché de camino para acá mencionando también los donativos de organizaciones obreras o las aportaciones a campaña. Y eso me lleva a pues una noticia pues, que estuvo en boca de todos hace apenas 2 meses, y era el asunto de los PACs. O sea, eso tampoco se está tomando en cuenta cuando se hacen reportajes de esta naturaleza. O sea, porque no todo gravita alrededor de un partido político. En realidad, más reciben los candidatos que un partido como tal de cara a unas elecciones generales en cuestión de donativos. Y eso sin tomar en cuenta el dinero que se recauda por organizaciones que no están afiliadas y que no se supone que coordinen ni con partidos ni con un candidato para hacerle campaña a favor a un candidato o en contra. Para eso es que existen los Political Action Committees. O sea que definitivamente hay también un montón de cosas que no se están tomando en cuenta, que va de la mano con lo que tú estás diciendo. Pero pues para ser un poquito justos con la prensa, eso es un tanto difícil de cuantificar a menos que tú sepas dónde buscar.
porque tú no, o sea, tú puedes ver el nombre de un PAC, por ejemplo, aquel del cual tanto se habló, Salvemos a Puerto Rico. No dice el PAC pro estadidad o el PAC pro Pierluisi. O sea, pero que cuando esas organizaciones empiezan a hacer movimientos de campaña y ya tú te enteras quiénes son, pues ahí es que tú puedes tener un panorama más claro de cuánto dinero se está invirtiendo por afuera de los canales políticos regulares en candidatos en particular a favor o en contra. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Es que fíjate, los canales políticos regulares ya no son regulares, ya son minoritarios. Ahora hay otros. Por ejemplo, déjeme darle, y quiero traer a Tony, que está en línea, es lo siguiente. ¿Cuánto vale en términos políticos, en términos de efecto político, para la izquierda, el que Bad Bunny, frente a 300,000 personas, 4 conciertos, le dijera mamá aquello al gobernador y al gobierno y le pidiera a la gente que tumbara los políticos de turno? ¿Cuánto vale eso? Monetícenmelo. Ese es el tipo de cosas que la prensa deshonesta no le da a ustedes, porque hay que poner a todo lo que hay. Por ejemplo, yo nunca he visto a ninguno de estos reggaetoneros decirle o atreverse a decirle mamá ve a cualquier bichote o dueño. Jamás en mi vida. ¿Por qué? Porque el mono sabe para lo que trepa. El mono sabe que no es lo mismo decirle a un gobernante o a un político eso que decírselo a los que son dueños del punto. Ellos saben eso. Tony. Mira, saludos a Fernando, saludos a Javier y saludos a Luis y saludos a la gran audiencia de tu programa. Es muy difícil cuantificar las donaciones en metal, en no metal, que se hacen a los partidos y a los candidatos en Puerto Rico. Un programa de televisión que tenga una agenda en contra del gobierno, que los hay, o de radio, pues eso, ¿cuánto vale eso? ¿A cuántas personas le llegan esos programas? ¿Cuál es el mensaje que transmiten diariamente, semanalmente o cuando se pasen esos programas? Eso no se cuantifica. Y tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a hacerlo. Los PAC, es muy difícil cuantificar. Lo metálico es más fácil cuantificar porque tiene que haber unos registros en la Comisión Estatal de Elecciones, unos informes, pero esos informes es cuando uno es candidato, cuando uno no es candidato. Así que en Puerto Rico cuantificar donaciones políticas metálicas y no metálicas a los partidos, pues claramente en Puerto Rico los partidos políticos están en peligro de extinción en términos de la aprobación, en términos de lo que el electorado piensa y sienta hacia ellos. Un contribuyente que le dona a un candidato no necesariamente es miembro del partido político. Puede ser, yo quiero que esta donación sea para Pedro Pierluisi, pero yo no soy PNP, pero creo que es el mejor candidato. El PPD, ¿cómo uno va a donarle a un partido político cuyo norte uno no sabe hacia dónde va? Va hacia el sur, va hacia el este, va hacia el oeste. Entonces es una donación un poquito peligrosa, porque puede que el que done lo que quiere es una unión permanente con los Estados Unidos, pero el partido no va por ahí. Así que este es un tema que es muy difícil de uno explorar, es muy difícil de uno analizar, pero no hay lugar a dudas que con el decaimiento de la imagen de los partidos políticos por la pobre demostración últimamente en términos electorales en las elecciones, los candidatos en términos de sus posiciones a las que aspiran van a recibir mucho más dinero que los partidos políticos en este momento. Definitivamente. Por eso les digo que esto ha trascendido lo que es donativo tradicional al partido. Eso se acabó, ha evolucionado. Ya todo es comités de acción política, comités de candidatos, dinero lavado a través de otras maneras, a través de los sindicatos, a través de los faranduleros, a través de todo ese tipo de donativos. Y eso es una cosa que hay que señalar. O sea... Antes que pase a otro tema, Luis. Dime. Ha evolucionado excepto en el PIB.
porque en el PIB, como son un club de 4 políticos literalmente, y el PIB le paga un salario a Juan Dalmau para que esté politiqueando por ahí todos los días, pues el PIB sí promueve que se le haga donativos directamente al partido, porque de ahí pues sale el salario de Juan, y pues obviamente tienes un club y una claque que son los que cobran de esos de esas donaciones. La gente lo debe saber, ¿verdad? Que eso es lo que el PIB hace con el dinero que se le dona a ellos. Así que por esa es la única excepción, Javier, que tendría que decirte. Nunca la prensa le pide un desglose a los partidos políticos de quién está en la nómina y en qué gastan qué. Y nunca se lo piden. Fíjate que el PNP ni tan siquiera, el PNP tiene que alquilar lugares. El PNP ni tan siquiera es dueño de un lugar. Y es por eso, porque obviamente se vería, ¿verdad?, lo que hay. Ellos lo ponen así superficialmente. Quiero tocar otro tema, que es la cuestión esta de la campañita que ha salido en contra de Jennifer González, diciendo, y ustedes lo ven, que esta era la novia de su marido anteriormente, esta es Jennifer González, burlándose del físico de Jennifer González. Esa campaña a mí me parece que tiene nombre y apellido. Esa campaña no es de mujeres por aquí, esos son troles que están velando y que tienen en la mira, puede ser el adversario político, puede ser eso, nadie sabe, pero qué casualidad, ¿verdad? Javi y Fernando. Javier. Sí. Bueno. Sí, los dos. Cualquiera. Mira, Luis, o sea, tú no puedes esperar que si Jennifer González coquetea con la posición que sea que está coqueteando, si es para la gobernación, si es para la comisaría residente, y que al final del día es medio ambivalente sobre hacia dónde va, pues evidentemente va a tener más enemigos políticos, o sea, internos y obviamente externos que aprovechan para el ataque. Así que eso a mí no me sorprende. Yo no estoy viendo una campaña coordinada, ni mucho menos contra Jennifer González. Sí, puedes tener ciertos elementos en las redes sociales que van a tratar de hacer los comentarios bajunos que hacen. A mí eso, yo no apoyo eso para nada. Me parece que están concentrándose en el físico de Jennifer. Me parece que es algo que lleva ya desde que Jennifer comenzó su carrera como política. O sea, es un tema, hasta yo diría, pasé. Y la realidad es que Jennifer tiene un gran apoyo allá afuera, como lo ha demostrado en elección tras elección. Y en realidad su físico, si se está casando con la persona que se está casando, que si va a ser la madrastra, que si esto, que si lo otro, eso puede entretener quizás para algo de una burla, una chacota de así pasajera, pero para mí eso no tiene ningún efecto en lo que es Jennifer González, la política y el apoyo Fernando. Electoral que ella puede tener. Va a ir con Fernando. Luis, Fernando. Mira, Twitter Puerto Rico es como el upside down de Stranger Things. Es este mundo que está patas arriba, podrido, tóxico, radioactivo. Hay monstruos que salen de los arbustos y te pueden comer. O sea, yo entiendo que Twitter y las redes sociales en Puerto Rico, principalmente Twitter, porque se politiquea mucho por medio de Twitter aquí, no son una representación de la realidad y uno pues tiene que tomar las cosas de parte de quien viene. Por eso pues mira, esas campañas, esos vacilones, se los montaron a Ricky, se los montaron a Pedro Pierluisi, se los montaron a García Padilla, en ese entonces se troleaba por Twitter a pesar de que estábamos en el 2011, y lo hacen con todo el mundo. O sea, y eso en realidad no, yo creo que no debemos prestarle atención. Y Jennifer pues se lo saca como una mosquita que se le paró encima de su manga. ¿Sabe? Independientemente de lo que ella quiera hacer y el puesto que aspire. Si va para primaria, no va para primaria. Pero mira, Luis, yo creo que eso no debe quitarle el sueño a nadie. Y yo entiendo que a ella no le quita el sueño. Porque a la verdad que esa dama tiene una coraza bien dura y ha aguantado ataques a diestra y siniestra en todos los años que lleva en la vida pública. Bueno, Tony, ¿tú crees que esa primaria está casada ya? Mira, yo no lo sé porque, si te digo una cosa, estoy especulando. Jennifer González, como otros candidatos que tienen gran popularidad, parte de su éxito es mantener a los electores que la apoyan o los apoyan
para qué irá ella, para qué se postulará, porque crean opinión pública, porque están constantemente en los análisis de la radio, de la televisión. A estas alturas Jennifer González sabe si va para comisionada residente o si va para la gobernación. Puerto Rico nunca en la historia moderna, yo creo que en la historia también antigua, desde que existe el puesto, aquí no ha habido un comisionado residente de 3 cuatrenios. Tú me corriges, Luis, no lo ha habido. Y un tercer cuatrenio para un comisionado residente implica mucho poder político por el seniority que va a tener en el Congreso. Claro, Jennifer González también ha sabido manejar muy bien la cosa de su gordura, porque ella es muy hábil cuando se toma fotos. Ella decidió que su noviazgo lo iba a llevar a las redes sociales, corriendo motoras acuáticas. Eso está bien. Y cuando tú haces eso, Luis, te expones a los memes, a las historias de la madrastra ahora, porque le sacaron que si su compañero ya es padre, todo ese tipo de cosas que ha salido. Pero no hay lugar a dudas que no le ha hecho ningún daño a Jennifer González. Jennifer González es una persona carismática, ha sido una gran comisionada residente. Yo creo que ha sabido manejar bien la cuestión de estatus en el Congreso. No es fácil, porque por más poder político que tú tengas, allá hay unas mentes recalcitrantes que son discriminatorias en los Estados Unidos y mucho más en el Partido Republicano, a pesar de que estamos muchas veces de acuerdo que los demócratas tal parece que quieren más resolver el estatus de Puerto Rico en las campañas políticas y después se convierten en enemigos de la descolonización, y ahí ves que los republicanos dan un poco más cuando llegan a la presidencia, obviamente salvando al delincuente internacional que se llama Donald Trump. Pero así que yo creo que esta campaña no le ha hecho daño a Jennifer, y que ya Jennifer, yo creo que ya a principios de este año, del año que viene, perdóname, ya debe disipar para que ella va en las próximas elecciones. Yo creo que ella va a correr para comisionada residente y va a establecer un tercer cuatrenio como comisionado residente. Déjame aclarar algo. El doctor Antonio Fernández Isern fue electo 5 veces. 5 veces. Acuérdense, no. Sí, Piñero lo nombró en el 46 comisionado residente y posteriormente salió en el 48, en el 52, en el 56, 60 y en el 64 desiste, y recuerden que le pasa a don Jaime Benítez. ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Okay, perfecto. Así que básicamente. Así, cuando si mal no recuerdo, fue así. Cuando tenemos el beneficio de Luis, que ya había nacido y era adulto en esa época, no. Los jóvenes nos vamos a beneficiar. Para que tú este sepas, tipo de comentarios. Yo nací para su segunda reelección. Así que ya lo saben. Pero cuando hiciste el comentario, seguida me picó la curiosidad y lo cotejé, ¿verdad? Así por arribita. Pero fuera de eso... Pero mi comentario se debe a mi tierna edad, que no todavía no podía llegar ahí. Pero mira, lo que pasa es que Tony se refería desde que nació el Partido Nuevo Progresista para acá, eso era, Tony. Exacto. Gracias, Javier. Ya ustedes saben. Bueno, voy a hacer la pausa y cuando venga vamos a hablar un poquito de este caso de el joven que la policía mata y tira ahí 60 balazos. Vamos a hablar del FBI y las acciones que han tomado hoy. Acaban de arrestar en el FBI 3 individuos que ilegalmente traficaban armas en Puerto Rico, más de 1.100 armas. Me imagino que no serán pistolitas de agua. Así que yo creo que me uno a las declaraciones del panel de esta mañana de Alejandro, de Alex, de Carmelo, en términos de esta situación que se ha dado con la policía, de no llegar a conclusiones hasta que tengamos todos los datos del joven que fue acribillado, 60 balazos estando desarmado. Y empiezo contigo, Tony, precisamente porque este es el tipo de caso que tenemos, que la prensa prejuzga, condena a los policías
y después empiezan a salir datos, los procesan y salen absueltos y la gente nunca entiende por qué, porque desde el principio empezó ya lo que se llama la carrerita para juzgar. Adelante, Tony. Mira, cuando yo estuve de secretario de Justicia y le hablaba a los fiscales de distrito, que era quien yo le hablaba más directamente, porque todos los fiscales era mucho. Yo le decía lo siguiente: el peor enemigo de la investigación criminal es la rapidez. ¿Por qué? Porque en casos donde la prensa identifica y le da más publicidad que otros casos, la prensa exige resultados inmediatamente. Y comienzan las especulaciones, comienzan las teorías investigativas, muchas de ellas sin ninguna base. Y hay fiscales que piensan que radicar el caso inmediatamente es cumplir con un trabajo de excelencia, que la prensa lo felicita, y se tiran y lo radican. De momento el caso no era como ellos pensaban, faltaba un testigo más, y los casos se caen, se desestiman, y la prensa los crucifica en términos de opinión pública. Yo soy muy cuidadoso. El caso más que ha llamado la atención en los últimos años fue el caso de la muerte, el asesinato de vil y cobarde de Lorenzo González Cacho, donde el país crucificó a Ana Cacho y la acusaron. Hello. Y habían programas de televisión donde decían que ella era, y de momento el caso, las autoridades federales dijeron, en unión a las estatales, que Ana Cacho no tenía ninguna responsabilidad en ese caso. Entonces la prensa se tiró en contra por no haber acusado a Ana Cacho, porque generaba opinión pública. Así que yo en estos casos que llama la atención la escena, claro, yo vi la escena en televisión, un carro con un sinnúmero de impactos de bala. ¿Qué pasó que la policía hizo tantos disparos? Yo no lo sé. Aparentemente no ocuparon un arma de fuego. En la escena de entrada, uno puede decir, caramba, esto es un caso de brutalidad policíaca, pero yo no sé qué motivó que un policía, oye, los policías se pierden la vida muchos policías en la gestión en la calle, en las intervenciones. Hace años, ¿no recuerdan que a una persona lo llevaron sin amarrar, sin esposar en una patrulla porque entendían que era inofensivo, y la persona mató a los policías en la patrulla, se disparó? Así que yo creo que estos casos vamos a esperar que se investigue. La fiscal Bexaida Quiñones, escuché que tomó la providencia y la precaución de desarmar a los agentes, alegadamente estaban bajo custodia, pero vamos a esperar qué pasa, porque tenemos una escena que ante los ojos del país llama la atención, que un carro que aparentemente la persona se lo robó, pero el tú robar un carro, aprovecharte de un carro, no justifica tantos disparos, y alegadamente la versión es que el carro trató de atropellar a la policía. Así que es un caso donde se va a tener que investigar, y que yo no en este momento, como no conozco toda la prueba, no puedo llegar a una conclusión todavía. Adelante, Zambrana, y entonces voy con Javi. Bueno, Luis, esto pues es bien triste, ¿no? Cada vez que esto sucede, pero recordemos algo, a nosotros como pueblo nos impacta porque esta clase de intervención no es tan común como en muchos otros lugares de los Estados Unidos. Luis, tú que estás viviendo en la Florida, sabes que a cada rato que se forma una protesta contra el cuerpo de policía de algún condado, algún municipio, alguna ciudad, por una intervención vehicular que salió mal y terminaron acribillando al chofer, etcétera, pues, o sea, esas cosas pues son más comunes, ¿no?, de lo que uno se imagina. Y estoy diciendo esto porque nos lleva a tratar de, nos debe motivar a repensar, ¿no?, cómo el trabajo policíaco se hace. La reforma de la policía sí ha redundado en cambios, en beneficios, en
o sea, en cosas que Puerto Rico necesitaba, ya no vemos ni escuchamos quejas de los macanazos que se daban antes, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, pues esto sí llama mucho la atención, es bien lamentable, hay que investigarlo. Yo creo que sería una imprudencia opinar sin el beneficio de toda la información. Eso sí, o sea, yo creo que para esta clase de situación es sumamente importante que la policía cuente con equipo de videocámara. Se ha hablado de incorporar la utilización de videocámaras en los cuerpos de los policías que participan en intervenciones. No, eso llevan hablando a los meses, sí, años, y no aparecen las condenas cámaras. No, pero que esa clase de herramienta e instrumento ayudaría a esclarecer de una forma más rápida y a adjudicar responsabilidad de una forma concienzuda y responsable a base de evidencia. Claro, y quisiéramos que fuera así. Hay una diferencia, sí, y eso te digo para que pase Javier, es lo siguiente. En los Estados Unidos, la prensa no sale inmediatamente a jugar, exige, pide preguntas, pide anteriormente. Recientemente ocurrió precisamente en Osceola County un caso de un joven puertorriqueño que entró a robar en un Target. Salió unas tarjetas de Pokémon y todo eso, hubo un intercambio o algo con la policía y el muchacho salió muerto. Y ahí y la prensa exige, pero no prejuzga. El problema con Puerto Rico es que ya automáticamente compran el discurso de los independentistas de que esto fue una ejecución, que fue liquidado y todo eso. Javier. Mira, Luis, aquí hace 2 días hubo una persecución en Carolina que comenzó por la Valdoriotti de Castro y terminó en la Ruta 66, sí, donde unos individuos que iban en un vehículo chocaron otro vehículo de otro ciudadano que se volcó, donde esos individuos le dispararon a la policía y tuvieron un intercambio de disparos con la policía, donde los individuos que estaban huyendo fueron los que comenzaron a disparar. Y obviamente pues esa noticia se cubre, pero no tiene la relevancia que tiene esta última. Te voy a decir, si es cierto que ¿verdad? Obviamente está la investigación corriendo, creo que es lo correcto esperar a que culmine la investigación para poder entonces evaluar todos los aspectos de lo que ocurrió. Aunque este muchacho no tuviese un arma, si andaba en un carro robado, si le huyó a la policía cuando lo intentaron detener, si trató de utilizar su vehículo como un arma para chocar a los policías, causarle daño corporal a los policías, pues evidentemente se justificaba entonces algún tipo de acción de parte de la policía para parar ese daño, porque no solamente es hacerle daño a los policías, que si esta persona continuaba quizás podía hacerle daño a otros ciudadanos, como ha ocurrido en el pasado. Así que esperemos a que culmine la investigación, no saltemos a conclusiones. Evidentemente el trabajo de los policías cada día es más difícil, con menos recursos humanos. Evidentemente se tiene que seguir haciendo todo lo posible para tratar de mantener a los policías que tenemos activos y crear academias nuevas para continuar subiendo el número de policías. Así que yo estoy de acuerdo, yo apoyo a la policía de Puerto Rico y que termine y culmine la investigación antes de llegar a conclusiones. Y aquí apoyamos a la policía, que lo sepa todo el mundo. Bueno, vamos a las declaraciones del jefe del FBI que marcó territorio. Hoy hay 2 casos importantes. El primer caso es que se llevaron arrestado al exdirector de ATI, Jorge Droz, por fraude en quiebras, escondió activos y eso no debía haberlo hecho. Y el otro caso, acaban de arrestar a 3 individuos por tráfico ilegal de drogas. Me pareció que las declaraciones fueron al punto, justas y necesarias. ¿Qué tú crees, Tony? Pues mira, sí, como ya se ha establecido, el caso del ex funcionario público es un asunto privado, no tiene que ver con su función gubernamental, es haber escondido, ocultado una información en una quiebra, y eso es un delito federal. El otro asunto no lo he leído, me acabo de enterar por ti, o he estado ocupado. Acaba de emitirse ese comunicado. Tráfico ilegal de armas. Que son miles y miles de armas, no sé qué método utilizaron. Normalmente aquí las armas entran por el correo, porque en Puerto Rico no se producen armas de fuego.
Entran por el correo, las mandan desarmadas, y entonces aquí es un negocio multimillonario. Yo creo, Luis, que yo soy de los que no estoy de acuerdo, aunque hay una opinión del Supremo de los Estados Unidos, en tener más armas de fuego en la calle. Sí. El que tiene un arma de fuego legal, muy poco probable, salvo una situación que él se dé cuenta con anticipación que esa arma la puede utilizar para algo. Cuando a mí me nombraron un fiscal, tenía 25 años recién cumplido. La fiebre era, me van a dar un arma de fuego. Y me dieron un arma de fuego, y yo tenía una baqueta que me ponía en el tobillo, y después un día dije, pero ¿para qué yo quiero un arma de fuego si yo no sé de armas de fuego, yo no sé disparar prácticamente? Y la cogí, Luis, la guardé en un closet. En el Jorge y Carlos eran pequeños. Cuando renuncié, el arma parecía una bola de moho y la tuvieron que limpiar, porque yo me di cuenta que el arma de fuego en una tobillera, en una situación de emergencia, no iba a servir para nada, y mucho menos andar en la época de los vaqueros. Pero no hay lugar a dudas que hay una sentencia, una opinión del Supremo de los Estados Unidos. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿por qué en Puerto Rico entran tantas armas de fuego y muchas veces a través de correos privados? ¿Qué está pasando? Los escáneres que una vez se hablaron tanto en los muelles, ¿qué pasó con eso? Déjame ir con obviamente también Fernando, él trabaja en la federal. Fernando, las declaraciones del agente a cargo del FBI y las acciones hoy. Sí, mira, Luis, eso es lo que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo en el programa. Cuando se quiere imputar a Puerto Rico imputarnos que la corrupción es endémica a Puerto Rico, eso en realidad no sé si me da ganas de reír o llorar, porque lamentablemente la corrupción está en todos lados y a todas las esferas de virtualmente la inmensa mayoría de los gobiernos en el planeta Tierra. No por eso quiere decir que debemos tolerarla, ¿ok? Pero yo creo que es sumamente importante que alguien que estuvo a cargo de dirigir la única agencia federal con jurisdicción exclusiva para investigar casos de integridad pública, que diga, mira, la corrupción no tiene nombre ni apellido, o sea, y eso en parte ayuda a limpiar esa mancha tan desagradable que dejó el entonces fiscal federal Guillermo Gil Bonal al referirse a los estadistas en general como una pelota de corruptos, ¿no? Y eso es algo como de reivindicación tardía, pero justa. No por eso queremos decir que se le tiene que pasar la mano a la gente que se le imputa esto, que debemos hacernos la vista larga, todo lo contrario. Porque al final del día todos somos el gobierno. O sea, en el sistema que estamos nosotros, que es un sistema representativo, democrático, con sus virtudes y defectos, todos formamos parte del gobierno y todos pagamos por el desfalco. Así que pues enhorabuena a esas expresiones y le damos la bienvenida, o sea, y que continúe bien dura esa lucha contra la corrupción en Puerto Rico y en todos lados. Javier Vega Villalba. Mira, me parecen acertadas. Obviamente los titulares y todo lo que hace el periódico con el byline de tratar de decir si nosotros no lo hacemos nadie lo va a hacer, que es lo que resalta en ese titular, pues obviamente es engañoso si no lees el artículo, porque obviamente a lo que se está refiriendo es que hay unas herramientas que tiene el FBI, comenzando por la interceptación de poder interceptar comunicaciones telefónicas, que la Constitución de Puerto Rico lo prohíbe, y evidentemente la mayoría de los casos de narcotráfico, de RICO Act, etcétera, como caen, es ¿verdad? Con la ayuda de la interceptación de llamadas telefónicas. Eso es un ejemplo. Y evidentemente el FBI, luego de los atentados del 11 de septiembre, cambiaron su enfoque de uno enfocado en lo que era la guerra contra las drogas. Ahora el enfoque, en aquel momento lo cambiaron a lo que era el terrorismo y entonces la corrupción gubernamental. En Puerto Rico se puede ver que el enfoque es mayormente la corrupción gubernamental, con un poco, ¿verdad?, de la guerra contra las drogas por ahí. Pero ciertamente
Me parece que el FBI hace su trabajo en ese sentido, de hacer las investigaciones que tenga que hacer. Donde yo tengo unas discrepancias, pues que podemos hablarlas en otro programa, es con cómo la Fiscalía Federal muchas veces se enfoca en casos que en realidad son peccata minuta, pero como les Sí, traen... los casos políticos, esta cuestión donde no hay pay for play, donde no hay, ¿sabes? Metiéndose, ya Mira, es casos, otra cosa. vamos a ser sinceros, casos que se pueden ir por una multa, Seguro, una querella ética, en ética gubernamental, Pero eso etcétera. no es el FBI quien, acuérdate, quien determina. Por eso procesar digo, la política eso es lo que estoy pública, diciendo. es del Una cosa es la es investigación del Departamento de FBI. Justicia, exacto. Por eso, pero mi discrepancia entonces con la Fiscalía Federal en esos casos. Pero bueno, eso es materia para otro día. Y la gente tiene que saber que son dos cosas distintas. O sea, aunque trabajan, colaboran, obviamente. Yo creo que no cabe la menor duda que el mensaje de ustedes tres hoy es: a la policía hay que respetarla, hay que darle, obviamente, sí se le debe fiscalizar y exigir, ¿verdad?, rigurosidad y respeto, pero nuevamente esta cuestión del rush to judgment y, como dice Tony, la velocidad, ¿no?, en las investigaciones y todo eso, eso no es bueno. Y lo mismo con el FBI, ¿verdad? Es así importante. Bueno, pues gracias a Tony, que hoy está peleando con Luma. Tony, pon placas solares o pon una planta nueva, chico. Lulú te lo ha pedido, una planta nueva. Mira, yo tengo una planta nueva de 20 kilos. Y el problema no era mi casa, son los transformadores que están en los patios de los vecinos, que están Ya llenos de ustedes mata, saben. y ya tú sabes. Bueno, pues, y de nuevo a Javier y a Fernando, gracias por estar ahí. Mis amigos, con esto concluimos nuestra jornada del día de hoy. No se apuren, todos los ataques quiere decir que nos escuchan, que nos ven, que están preocupados por nuestros análisis, que están preocupados, aunque dicen sufrir, son unos masoquistas, porque yo no oigo nada que yo no respete y mucho menos que yo no esté de acuerdo. Así que en ese contexto, pues está el masoquista que se orilla. Pero tranquilo que va a haber mirilla para buen rato. No se retiren, por ahí viene Carmen Jové, Zulma Rosario, después viene Quique Cruz, Falú, y vamos a estar por ahí para abajo.